regional. Esto es El Mirador. Estamos en los raticos arqueológicos. Ya saben ustedes que normalmente no deberían verse las costuras de un programa de radio, pero a nosotros no nos importa que se nos vean. Quiero decir que estamos preparando, estamos en una cosa y en la otra. A veces estamos atentos a dos cosas, pero generalmente nos hacemos daño si procuramos atender a dos cosas a la vez. El caso es que estábamos preparando la siguiente conversación y la estábamos preparando con mucho cariño, porque de aquí y hasta el boletín de noticias de la 1 vamos a charlar un buen rato, vamos a pasar un buen rato arqueológico, no solo con María Javer, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Sino con otras dos invitadas, porque lo que queremos es conocer muy de cerca y muy en profundidad la sección de arqueología del Ayuntamiento de Murcia. Así que te toca hacer de introductora de embajadores y de presentarnos a nuestras dos invitadas de hoy, María. Pues muchísimas gracias. La verdad que es un programa especial y a mí me da muchísimo gusto, porque es verdad que hablamos mucho de arqueología, se habla también de cómo se trabaja la arqueología en la región de Murcia, se ha hablado también de la Dirección General de Patrimonio, se ha hablado del Ayuntamiento, pero todavía hay gente que dice, pero es que en el Ayuntamiento hay arqueología. El Ayuntamiento no es esa gerencia que uno entra de verdad. Entonces yo creo que también es importante. Entonces, ¿a quién hemos traído? Pues presento con muchísimo gusto a Carmen Martínez Salvador, cabeza desde el año 2001 como arqueóloga municipal de Murcia, y a Ana Baño, algo más reciente su incorporación, lo que no quita que estemos todos encantados con ellos, ¿no? Con ellas en este caso a la hora de trabajar. Y yo creo que al principio, para que la gente os pueda conocer un poco mejor cómo fue el inicio, es decir, esto de la arqueología, la sección de arqueología que hablan, cómo surgió, desde cuándo está, ¿ha habido cambios? Hola, buenos días a todos. Lo cierto es que la arqueología municipal de este ayuntamiento tenemos que decir que ha sido de las pioneras en toda la región. Es quizás el punto inicial donde la arqueología de la región, después de la ley del 87 que obligaba a que empieza a haber la concesión a las comunidades de las actuaciones arqueológicas, el Ayuntamiento de Murcia se puso a la cabeza y en el año 96, con la aprobación del Plan Especial del Casco Histórico, empezó a tener una figura importante a la hora del control de las actuaciones arqueológicas que se hacían sobre todo con las cuestiones de licencia, y fue la del arqueólogo municipal en el año 96. Es el primer punto donde en la región hay un control exhaustivo previo a todas las obras que se tengan que hacer. No es cuando se hace una obra y luego sale y entonces llama al arqueólogo. No, primero pasa por el arqueólogo, dice cómo se debe hacer esa obra, pensando, sabiendo que hay restos arqueológicos y entonces se interviene. Es decir, es quizás el primer momento donde surge esa planificación de qué debe hacer cómo se debe la administración prestar atención a todo este patrimonio. Y a partir de ahí, después, en el año 2000, con el Plan General de Ordenación Urbana, pues eso se trasladó no solamente al Ayuntamiento de Murcia, a lo que es la ciudad de Murcia, al casco histórico, sino que se traslada a todo el municipio. Y desde ahí, pues venimos trabajando con la gran suerte y fortuna desde hace 3 años que se ha incorporado nuevo personal muy joven como Ana, se le ha dado mucho más potencia y pues el ayuntamiento ha sido capaz de poder abarcar mucho más trabajo. Yo en eso, decir, como representante del mundo de la arqueología, la verdad es que también se agradece. ¿Por qué? Porque es verdad que hay un volumen de trabajo muy importante y faltaban manos. Y agradecemos mucho también el apoyo desde las administraciones públicas, porque muchas veces en el mundo de la arqueología uno se queda con ese promotor o como aislado solo, y el hecho de que ya se le informe de lo que tiene que hacer, los pasos obligados y el apoyo desde las instituciones, en este caso desde vosotras, del ayuntamiento, la verdad es que es importante. Y por ejemplo, Ana, ¿qué es lo que hacéis en el día a día? Es decir, ¿es mucho de papeleo, de salidas o cómo os organizáis? Bueno, pues antes de nada saludar. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, la verdad es que es una mezcla de todo. Es mucho trabajo de ordenador, de redacción de informes, de proyectos. Algunos proyectos son ingentes, ¿no? De tamaño, que al final queda... Bueno, es un trabajo que luego acaban muy orgullosos generalmente de esos trabajos. Subvenciones, informes, visitas de obra... Y bueno, también tiene, realmente es un trabajo bonito, ¿no? Tiene mucho trabajo ordenador, pero mucho trabajo de campo, que creo que es lo bueno de la arqueología, de nuestro servicio en concreto, del Centro Municipal de Arqueología, que podemos te cansas, ¿no? De estar sentado en el ordenador trabajando, te puede ser más pesado, pero combina combina con salir al campo bastante, entonces compensa una cosa con otra. Uh-huh. ¿Tienes alguna curiosidad? Que te veo yo ahí apuntando cosas. Tengo miles, porque por un lado, claro,
si esto, en lugar de estar hablando de las postrimerías del siglo XX, digo, un servicio como este se hubiera inventado, qué sé yo, pues en el siglo III, ¿qué tendríamos? ¿Parques temáticos en vez de ciudades o qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez? ¿En el siglo III, antes o después de Cristo? Después de Cristo, venga, vamos a poner fronteras. Quiero decir que a lo mejor estaríamos saturados, ¿no?, de tanto como habríamos conservado, o habríamos acogotado, que no me sale otra palabra más bonita, habríamos acogotado el desarrollo de las ciudades. ¿Qué escenario tendríamos? Porque podríamos haber conservado auténticas maravillas. Sí, es cierto. Lo que ocurre es que, mira, una de las cosas más significativas y mejor llevadas que entiendo yo de la arqueología moderna o de la visión moderna de la arqueología, que no todo es conservable. La arqueología tiene una parte, por su propia metodología, que en su estudio tiene que ir retirando las construcciones o los restos del siglo XIX para llegar a XVIII. Y luego tiene que retirar los del XVIII para llegar al XVII y así sucesivamente. Sí es cierto que hay momentos en que hay que tomar una decisión. Por ejemplo, pues en alguna construcción donde se mezclan momentos complicados distintos y ¿qué queremos hacer? ¿Queremos llegar al momento cumbre cuando ese resto arqueológico estaba en su plenitud en el siglo X o queremos dejarlo con todas las actuaciones que se han hecho? Esas son las decisiones que se toman día a día, pero en esas decisiones siempre vamos acompañados por la Dirección General de Patrimonio de la propia comunidad autónoma, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos los restos en el siglo XVIII y no sabemos lo que hay debajo? ¿O seguimos trabajando hasta ver los restos del siglo XII, por ejemplo? Y ya ahí nos quedamos porque el aspecto que pueda tener esos restos, la consistencia, el empaque, nos ayudan a esa conservación. Pero como digo, la conservación la arqueología no es siempre conservación de los restos, porque nuestro propio trabajo de alguna manera nos determina o nos hace que vayamos retirando lo más moderno para llegar a lo más antiguo. Me quedo con eso de que no todo es conservable, que me parece una frase memorable también. Y luego, otra curiosidad, yo tengo curiosidades, pero que probablemente sea un poco académica, porque otra curiosidad es, claro, todo ese caudal de informes que decían hace un rato de conocimiento, de visitas, todo eso, para que no se pierda como lágrimas en la lluvia, quiero decir, eso luego se plasma en volúmenes, en información. ¿Cómo se preserva también ese saber, hacer ese conocimiento, que a lo mejor puede parecer hoy menudeo, pero en el futuro es una guía indispensable para comprender el pasado que seríamos nosotros? ¿Todo eso se preserva de alguna manera o no hay ni tiempo para preservarlo? Claro que sí. Aunque antes te he dicho que no todo es conservable, sí todo es estudiable. No, le añadimos la parte a la frase. Entonces siempre hay una documentación exhaustiva de todo lo que se hace, de todo lo que se documenta, de todo lo que hay que hacer. Y todo eso la propia administración municipal lo va guardando en sus expedientes. Nosotros es que trabajamos de alguna manera con dos caminos, en lo que Ana comentaba, con dos aspectos distintos. Uno es la gestión, sobre todo la tramitación de licencias. Una licencia de una zanja, una licencia de un edificio, una nueva cimentación en un edificio, una licencia en una zona de un plan especial donde lleva un estudio medioambiental, y ahí es donde hay esa intervención de lo que va saliendo. Lo que sale ahí, eso va en un expediente administrativo de licencias o de medio ambiente, y ahí se guarda toda esa información arqueológica que se genera durante el proceso de estudio de ese aspecto. Y luego está el otro aspecto, el más disfrutable, por así decirlo, que es, en los últimos años el Ayuntamiento de Murcia ha apostado mucho por el patrimonio, invertir mucho en el patrimonio. Entonces tenemos ahora mismo un boom de grandes proyectos, como son el proyecto de San Esteban, como es el proyecto de las fortalezas del Rey Lobo, como es la recuperación del patrimonio de la muralla, de Santa Eulalia, del Medina Mursilla, del centro de Medina Mursilla. Y esos son como más, quizás, no sé si es la palabra más adecuada, como más disfrutables o más gustosos a la hora de poder trabajarlos, ¿no? Pero todo, absolutamente todo, queda recopilado en sus memorias, en su tratamiento, en su información. Si hay materiales que hayan que depositarse en el museo, se depositan en el museo. Y todo lo demás se guarda en el ayuntamiento y, por supuesto, en la Dirección General de Cultura, que es quien tiene la última palabra siempre sobre el destino de los restos. Desde el mundo de la arqueología es verdad que sí que se ha notado, es decir, porque Carmen no daba abasto, es decir, porque se veía que había muchísimo patrimonio. Bueno, aquí está también con Ana y otra tercera persona, Pilar Vallalta, que también estaría parte de este Centro Municipal de Arqueología, que podríamos llamar así. Pero sí que es verdad que hasta qué punto el hecho de ahora ser más personas
mencionas de que el ayuntamiento, yo creo que gracias en eso sí que es verdad, a Carmen y no cabezonería, sino yo creo que el empeño de todos, porque hay una necesidad que por fin yo creo que desde arriba se han dado cuenta que no es solo patrimonio, sino que el patrimonio, además, lo que a ellos también les interesa, que trae dinero, trae turismo, porque es verdad que ya que hay una inversión de dinero, a nosotros nos encantaría que esa última parte no influyera tanto, pero sabemos que influye. ¿Hasta qué punto, Ana, tú crees que vuestro papel tiene, pues bueno, ese de llamada de atención, ¿no? Y ese cambio revulsivo que estamos viendo en los últimos años? Pues a ver, como bien habéis dicho y ha comentado Carmen, realmente la actitud política, ¿no?, que es la que impulsa y la que mueve pues el dinero, básicamente, y es la que realmente ha tenido interés y mueve todo esto. Pero hay que vendérselo bien. Hay que venderlo bien. Lo bueno que tiene la arqueología, por ejemplo, que en general gusta a la gente. La gente va a ver museos y va a ver museos de arqueología. O sea, eso es un hecho. Sepas más, seas del ámbito o no seas del ámbito, en cualquier parte del mundo prácticamente. La arqueología es muy visual, es muy visible. Realmente para presentar una obra, presentar un proyecto, como decía Carmen, proyectos disfrutables. Son disfrutables hacerlo y disfrutables ejecutarlo. A veces tienen complejidades, pero se disfruta, ¿no? Y el público va a visitar los yacimientos, incluso va a visitar las visitas en obra de cómo funciona un yacimiento, cómo se excava un yacimiento arqueológico, que eso se ha incorporado en los últimos años y está teniendo mucha aceptación por parte del público. Y realmente pues funciona, es decir, es algo que es visual, que es fácil de vender, que es fácil de presentar, donde la prensa enseguida, pues quiero decir que es fácil de vender, realmente lo has dicho tú, María, y es muy visual. Yo creo que en eso los políticos están totalmente de acuerdo y por eso también lo fomentan, ¿no? Aparte de que es necesario hacerlo, proteger el patrimonio, pero es una forma también de dar mucha visibilidad al ayuntamiento, ¿no? Yo creo que se hacen grandes inversiones, se han hecho grandes inversiones en los últimos tiempos y eso se recupera de alguna manera se agradece, se recupera con las visitas, con la publicidad, con el conocimiento por parte de la gente de que eso se hace, porque se invierte mucho dinero y parece que si no hay disfrute, si no hay publicidad, si no hay divulgación de eso, parece que el dinero ha ido en otra cosa, pero está ahí. Y se han hecho grandes obras. Estamos además empezando a trabajar para el siguiente paso del Castillejo. Se ha hecho un primer paso y yo creo que ese va a ser, ¿no, Ana? Va a ser muy espectacular en los avances que vayamos a hacer. Sí, son las subvenciones estatales del Ministerio de Transporte y Agenda Urbana y realmente esta es la segunda que nos han concedido y hemos solicitado la tercera. Quiero decir, la segunda está a punto de iniciarse la ejecución, que va a ser el recinto superior del Castillejo. Se va a quedar prácticamente el monumento terminado, visitable y totalmente disfrutable por todo el público que quiera venir. Y hay una tercera fase que es lo que llamamos el tercer recinto, que sí que aparecen restos también alrededor del Castillejo y que también pues hemos presentado la subvención que esperemos que nos den también para poder seguir interviniendo. Nos queda mucho gusto y voy a hacer una pregunta así un poco, eso a Carmen directamente. En estos 25 años, que yo no lo sabía, hay que celebrarlo de alguna forma. Eso me hace vieja, ¿eh? No, 25 años es una cosa, vamos, rápida. ¿Has notado un cambio en cómo se trabaja, cómo se gestiona, tanto desde el ayuntamiento como también desde el mundo profesional? Sí ha pasado un gran cambio, sobre todo en algunos puntos concretos, porque la arqueología, cuando se le obliga a un constructor en la ciudad de Murcia a que tiene que hacer un sótano, y ese sótano tiene que hacerse con metodología arqueológica, los 3 o los 5 metros que vaya a bajar en profundidad y que se va a encontrar muchos restos arqueológicos desde el siglo XVIII hasta la ciudad, a la fundación de la ciudad, pues siempre hay un cierto ¿y por qué tengo yo que pagar todo eso? ¿Y por qué no puedo meter la pala? ¿Y si sale algo? No, es que salir sale. Y lo tienes que hacer con metodología arqueológica y tienes que tener un equipo que va a estar trabajando 3, 4 o 5 meses en ese tal. Y le dice, pues es que me va a costar una gran cantidad de dinero todo eso, ¿no? No es lo mismo hacerse una casa con el sótano en Juan de Borbón, donde no le va a salir nada, que en el centro del histórico. Pero para eso se inventaron los mecanismos de compensación y esos mecanismos de compensación que se inventaron en su momento ha hecho que los promotores ya no tengan tanto miedo. Bueno, el gasto lo van a tener, evidentemente, pero ya no tienen tanto miedo si les sale algo que les impide hacer el sótano, porque las medidas de compensación le ayudan de otra manera. A lo mejor le ayudan compensando en metros cuadrados de otra vivienda o de elevar el aparcamiento.
Y eso de alguna manera ayuda. Entonces, sí ha habido durante este tiempo ese uso de esas compensaciones que ayudan. De todos modos, también la gente se educa sola. Y cuando va pasando el tiempo, la gente ya sabe, ya no pregunta por qué tengo que hacer una excavación, ya sabe que lo tiene que hacer, lo asume en su presupuesto y demás. Y donde sí que ha habido grandes cambios, aparte en la ciudad de Murcia, yo creo que Ana está conmigo en que el gran cambio lo hemos tenido también en Monteagudo, donde era muy difícil moverse, donde los vecinos, recuerdo que en algún caso incluso estaban muy, muy molestos, por decirlo de alguna manera, y ahora el cambio ha sido diferente. Han dado una vuelta, un giro en el que ellos se sienten más propensos a participar, más propensos a ofrecer algunos de sus espacios o de sus terrenos que puedan ser utilizables por el ayuntamiento. O quizás el gran cambio también que vamos a tener muy pronto va a ser San Esteban. San Esteban, que ha sido un agujero durante mucho tiempo en la ciudad, yo creo que ahora se da la vuelta, y unos restos arqueológicos que hay mucha gente que cuando sale del Corte Inglés de comprar lo mira así de reojo y dice esto a ver cuándo se arregla, pues estamos ya en ello. Se han iniciado el proceso y yo creo que se le va a devolver a la ciudadanía un espacio de uso para esas personas que quieran disfrutar del espacio, pero al mismo tiempo se consigue la conservación de los restos arqueológicos, la investigación y el uso, la visita de los restos arqueológicos que se van a mantener. Entonces hay que ir poco a poco aprendiendo desde el primer momento, poco a poco, para ir haciendo las cosas acorde a cómo van cambiando las mentalidades, la sociedad y pues todo en general, ¿no? Sí que ha habido grandes cambios. Poco a poco en la conversación se han ido deslizando esos grandes proyectos de la ciudad de Murcia que suponen pues cambios probablemente un antes y un después. Estamos hablando de Monteagudo, estamos hablando de San Esteban. Hemos aludido a la muralla de Murcia hace un rato, porque ahí ha tenido lugar la presentación de un evento hoy. Hay una pregunta que me imagino que les robe también en la cabeza a todos los arqueólogos, y es reconstruir o conservar, es decir, ¿podemos o debemos ofrecer al vecino de hoy en día el aspecto que tenía tal o cual cosa en su momento, en su edad? Es decir, bueno, no me voy a ir aquí, o sí, puedo hablar de la muralla, puedo hablar de las pirámides. ¿Podríamos o deberíamos reconstruirlas para que tuvieran el aspecto que tenían en todo su esplendor, o tenemos que dejarlas tal y cual han llegado a nuestros días? ¿Cómo lidiar? No sé qué le gustaría más a un arqueólogo. La pregunta va para las tres. Yo creo que esto sí que tenemos que participar las tres, pero voy a empezar yo, si me perdonáis, porque, a ver, yo voy a generalmente cómo trabajamos y también mi perspectiva del asunto. Realmente cuando excavas una estructura, en este caso un paramento, que tienes que reconstruir luego un castillo, una muralla, realmente puedes reconstruir hasta donde conoces. No sabes si hay una ventana a 3 metros de altura, porque no tienen ningún resto, ninguna evidencia. Y yo creo que más o menos no sé si estamos todos de acuerdo, creo que sí que debemos reconstruir hasta donde conocemos. Esa es mi opinión, no sé qué opináis vosotras. Sí, es cierto. A la hora de no queremos aventurarnos en algo que podamos equivocarnos, y entonces la arqueología siempre debe ser una cosa tranquila y de reflexión un poco. Pero sí es cierto que, con independencia de que intentemos conservar lo que hay y reconstruir hasta donde sepamos, siempre tenemos que tender a ofrecerle una visión para que el ciudadano pueda tener claro lo que tiene. Es decir, que a lo mejor hay que añadir algo que le permita a él entender. Pues nosotros vemos un muro y podemos entender que ese muro corresponde a la sala de una habitación, pero si no le damos un poco más de apoyo visual para que él pueda de alguna manera comprender exactamente lo que está viendo, pues a veces no se ve. Entonces tiene que haber una especie de 50-50 en el que seamos conservacionistas con lo que tenemos y añadamos justo lo que sea necesario para el entendimiento, sin inventarnos más allá de lo que las pruebas nos están ofreciendo. Nos están permitiendo. Y luego tiene que haber otra cosa que es muy difícil de conciliar, porque ya es muy difícil de conciliar para el ciudadano, y es la impaciencia. No sé si los arqueólogos también se ven aquejados por eso, porque claro, lo decía... Los impacientes, mejor dicho. Claro, es que lo decía Carmen, ¿no? Cuando a un paisano o una paisana sale del Corte Inglés y dice, a ver cuándo arreglan esto, ¿no? Y más que a ver cuándo arreglan esto, lo que tenemos en la cabeza,
los ciudadanos que ya estamos acostumbrados a oír hablar de lo que hay ahí, de lo que puede dar de sí, a ver cuándo puedo disfrutar de esto, cuándo puedo visitarlo. Y me imagino que en el caso de los científicos, porque yo siempre os llamo científicos, estáis igual, ¿no? Ansiosos de que eso, y tenéis que conciliarlo con la metodología, con el rigor y con todo eso. Si por nosotros fuera, empezábamos al día siguiente un montón de cosas, pero claro, hay muchas variables. Hay una variable económica, claro, hay una variable de oportunidad, hay una variable también de acceso de determinados profesionales. Entonces hay que barajar y contentar a todos y ver el momento adecuado. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todo el mundo lo ve, ¿no? La ciudadanía, que estamos en un muy buen momento. Yo creo que además ha sido muy acertado. No es que solo sean 3 mujeres, ¿vale? Eso ya lo vamos a obviar, lo vamos a dejar en otro momento. Las que estén llevando esa arqueología, esa supervisión de los trabajos, ese indicar, ¿no?, hacia dónde pueden ir y dónde no ir, que yo creo que es muy importante de la administración, que realmente tengamos esa confianza a los profesionales de contar con ellas. Uh-huh. ¿Algún reproche? Porque esto parece que viva la vida alegre y divertida, que todo funciona. A mí no. No, pero algún reproche que hacernos como sociedad, algún reproche a los políticos, ¿por qué no? Algún reproche, más presupuesto, eso por supuesto siempre, ¿no? Más dinero o el dinero en su justa medida es lo mejor. Yo creo que nosotras no somos demasiado exigentes. Además que somos muy apañaditas. Lo que nos dan lo aprovechamos muy bien. Pero no, yo creo que estamos en un gran momento. Así, reproches como tal, yo creo que no. Las cosas que vienen del pasado, lo bueno es que hemos sabido darle la vuelta cuando ha sido necesario y nos ha conducido donde estamos. Yo creo que reproches ninguno. El que nos falte tiempo, a lo mejor, para seguir haciendo más cosas. Pero yo no sé si tú tienes algún reproche. No, realmente a nivel de que puede ser lo más costoso, ¿no? El dinero, conseguirlo, se está invirtiendo mucho dinero, aunque cueste, es un trabajo lento, pero va a tener su recompensa y va a ser visible en poco tiempo. Y tampoco a nivel social, la sociedad cada vez tiene más conciencia. Y cada vez, pues yo creo que están más naturalizando que las obras lleven arqueología, igual que los constructores, las empresas constructoras. Es algo que se está algo haciéndose intrínseco en que luego la gente además vea que los arqueólogos que están en calle, porque la gente los ve o va a las visitas o los ve ahí cuando van rompiendo, ¿no?, para poder ver entre las lonas, saber lo que están haciendo, que son profesionales y son científicos. Es decir, desde el Colegio de Arqueólogos sí que es verdad, desde la sección sí que defendemos mucho que hay muchas cosas de juega a ser arqueólogo. Arqueólogo no es jugar a ser arqueólogo, el arqueólogo es un trabajo con una formación. Son profesionales, entonces, pues bueno, que no se considere, no, estáis ahí con el pincelito, tiene mucho trabajo, luego mucho trabajo de laboratorio, para que la gente realmente entienda cómo fue ese pasado, ese muro que ellos ven, no, esto es parte de la muralla, ya, pero te tengo que explicar por qué se puso ahí, qué es lo que pasaba. Entonces yo creo que eso también la gente cada vez lo valora más, pero para aquellos que por si acaso se lo olvidan alguna vez, pues para recordarle que bueno, que es un trabajo realmente costoso y largo. No solamente sacar tierra. No. ¿Puede haber alguna sorpresa por ahí escondida todavía a estas alturas? Seguro que sí, grandes sorpresas, estoy convencida de ello. Yo creo que es un final de esto, como le dicen los sajones, le dicen a esto un cliffhanging, ¿no? Un quedarse colgando del precipicio. ¿Puede haber alguna sorpresa por ahí? Seguro que sí, que las hay. Es una postura vitalista, claro que sí, son científicos. Y por eso nos ha encantado teneros, que al final agradecerles, es decir, que enseguida cuando se lo comentó, porque a mí me hacía muchísima ilusión, porque yo creo que la gente tiene que conocer lo que desde la administración se está haciendo y quiénes son las personas que están ahí detrás. Yo creo que es muy importante ponerles cara y ponerles voz, pero agradecerles porque en cuanto se lo propuse, es decir, fue la respuesta de vale, ¿cuándo? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, a ver, te da mucho gusto. Gracias a vosotros, siempre es un placer. Poner a disposición de todo el mundo qué es lo que hacemos y que estamos aquí para cualquier cosa que puedan necesitarse. Estamos para resolver problemas, no para crearlos. Y estáis en casa. Cuando queráis, sois bien recibidas. Todas. Gracias. Muchas gracias. Nos quedamos pendientes de las noticias, que también hay que